Tenemos varias mujeres en el Evangelio de Juan. Por supuesto que tenemos a la mujer de Samaria, pero hay otras mujeres que se mencionan. Y cada una de ellas tiene una enseñanza particular que se refiere a quién es Jesús y la identidad de Jesús. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, es un ejemplo de discipulado en medio de la adversidad. Si recuerdan, en el capítulo 19, Jesús va a la cruz prácticamente solo. Pedro primero lo niega 3 veces, el resto de los apóstoles huye y se esconde, pero al pie de la cruz, en ese momento de sufrimiento intenso, quien está allí es su madre, la madre de Jesús. Así que María se convierte para nosotros en un modelo de sufrimiento, en un modelo de discipulado en medio de la adversidad. También tenemos a otra mujer importante, María Magdalena, en el capítulo 20, en el jardín de la resurrección. Ella se encuentra con Jesús e inmediatamente Jesús le pide que vaya y anuncie a todos sus seguidores que Él ha vuelto a la vida, que Él está vivo. Así que María es, en cierto sentido, un ejemplo y un modelo de lo que todo cristiano debe hacer: anunciar las buenas nuevas de la resurrección de Cristo. En el capítulo 12 tenemos el ejemplo de otra mujer, María de Betania. Betania quedaba cerca de Jerusalén. Esa es la distancia aproximadamente. Entonces Betania estaba muy cerca de Jerusalén. Y cada vez que Jesús iba a Jerusalén, Él paraba allí en Betania, porque ahí tenía una familia de amigos, María, Marta y Lázaro. Entonces Él paraba allí, comía, platicaba con ellos, descansaba y después entraba a Jerusalén, en donde encontraba hostilidad, persecución. Así que esta era una parada muy importante para Él en Betania. Y cuando Él está en Betania, acontece algo muy curioso. Él entra a una casa y una mujer trae una botella de perfume muy cara, carísima, y la derrama sobre los pies de Jesús. Y luego con su cabello empieza a lavar los pies de Jesús. Y mucha gente se ofende ante este evento. Pero Jesús reconoce que lo que la mujer está haciendo es reconociendo su muerte que está a punto de acontecer. Este perfume que llena toda la casa es un recuerdo de que Él ha venido a este mundo para ofrecer su vida por nosotros. Así que la mujer en Juan capítulo 12 es otro ejemplo para el lector, otro ejemplo para la lectora de lo que significa ser un verdadero discípulo, una verdadera discípula del Señor. En Juan capítulo 11 tenemos a Marta. En los sinópticos Mateo, Marcos y Lucas, que Jesús va a Betania y María y Marta están en la casa, pero una de ellas está haciendo el oficio y la otra de ellas escuchando a Jesús. Marta. Cuando uno lee los evangelios, uno puede ser un poco injusto con Marta. Y uno dice, bueno, Marta no estaba haciendo lo correcto. Y Juan toma la historia de María y Marta, pero en el Evangelio de Juan, Marta es la mujer que hace lo positivo. María está llorando la muerte de Jesús, pero Marta se acerca a Jesús y tiene una conversación con Él acerca de la resurrección, de la vida eterna. Marta le dice, Señor, si tú hubieses estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Y Jesús le dice, Marta, si conocieres mi identidad, recibirías la vida eterna. Y Marta dice, reconozco que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Así que Juan capítulo 11 se conoce como la resurrección de Lázaro. Pero la primera parte de Juan capítulo 11 debiera llamarse la resurrección de Marta, porque en ese momento Marta obtuvo vida eterna y experimentó la resurrección, en un sentido espiritual por supuesto,
a través de Cristo. Así que Marta se convierte para nosotros también en un modelo de discipulado. Juan es el único evangelista que hace algo muy curioso en su texto. Él pone, cada vez que menciona a una mujer, a la par menciona a un hombre, como invitando un contraste. Veamos los ejemplos. María, la madre de Jesús, es un ejemplo de una seguidora que está allí en medio de la adversidad. La historia anterior a la historia de María es la historia de Pedro, negando a Jesús 3 veces. En Juan capítulo 21, Pedro es restaurado. ¿Recuerdan que Jesús le dice, ¿me amas, Pedro? Señor, sí te amo. La segunda vez, ¿me amas, Pedro? Sí, Señor, te amo. Tercera vez, Pedro, ¿me amas? Pedro dice, sí, Señor, te amo. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Así que él fue restaurado. Pero es un contraste. Pedro negando al Señor y María al pie de la cruz. El siguiente contraste también es llamativo, que es María de Betania, es de la familia de Judea. Ella es la que derrama el perfume sobre los pies de Jesús y lava con sus cabellos sus pies. Imaginen este cuadro, Jesús en una casa, platicando acerca del reino de Dios, de la vida eterna, y de repente esta mujer trae el perfume carísimo, lo derrama sobre los pies de Jesús, usa su pelo para limpiar los pies. Y de acuerdo con Juan, a la par de ese evento está Judas, criticando ese evento. Y le dice, Señor, ese dinero se puede usar para dárselo a los pobres. Y Juan incluye un paréntesis y dice, no es que Judas tuviera cuidado de los pobres, es que era un ladrón. ¿Como quién queremos ser? ¿Como Judas que critica un acto de adoración? ¿O como esta mujer que adora a Dios con todo lo que tiene? Es un contraste muy claro que vemos aquí entre las actitudes y las acciones de Judas y las actitudes y las acciones de María. Lo que quiero ilustrar, y el punto acá, es que este contraste es parte de la forma en la que el evangelista Juan comunica su evangelio. ¿Quién es Jesús? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesús? Él presenta varios modelos de lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. No estoy diciendo que en el evangelio de Juan los hombres son negativos, ¿verdad? Esa no es la intención acá. Juan el Bautista es un modelo de discipulado y él es un hombre. Así que en Juan capítulo 1, Juan capítulo 3, él es un modelo de lo que significa seguir a Jesús. El discípulo amado mismo, él también es un modelo de discipulado. Pero lo que vemos con estos ejemplos es un contraste. Juan intencionalmente ha puesto lado a lado 2 ejemplos diferentes para ilustrar a su audiencia lo que significa el verdadero discipulado y también para explicar quién es Jesús, cuál es su verdadera identidad. Vean este contraste que también encontramos temprano en el Evangelio de Juan. En el capítulo 2 y en el capítulo 4 tenemos la misma referencia geográfica. Jesús realizó un milagro, una señal en Caná de Galilea, capítulo 2. Capítulo 4. Este es el segundo milagro, esta es la segunda señal que Jesús hizo en Caná de Galilea. Los 2 capítulos están vinculados por esta referencia geográfica a Caná de Galilea. Pero lo que encontramos en estas 2 historias es 2 personas diferentes. Por un lado tenemos en el capítulo 2 a María, pero en lugar de su nombre a ella se le llama madre. Ella se conoce como una madre. Y en el capítulo 4 tenemos a un servidor romano, no sabemos su nombre, y a él se le conoce como un padre. A su hijo está enfermo y a él se le conoce como un padre en el relato. Así que tenemos el contraste, un padre, una madre, un hombre, una mujer, ambos en Caná de Galilea. Luego, en ambos casos hay una señal.
Y la señal en el primer caso es transformar el agua en vino. En esta boda a la que fueron invitados Jesús, los discípulos y su madre, el novio podía quedar en una gran vergüenza si se acababa el vino. En el siglo I eso era algo muy grave. Si en el siglo I ustedes eran invitados a una boda y se acababa la comida, el que había invitado quedaba en una gran vergüenza. Así que al Jesús proveer vino para la boda, evitó que esta nueva pareja experimentara esta humillación y esta vergüenza. Y en el capítulo 4 tenemos a un padre, posiblemente un romano, que tiene a su hijo enfermo y Jesús lo sana. Así que tenemos este contraste, un padre, una madre y dos milagros en el mismo evento. Y luego, como que fuera una coincidencia, tenemos a otra pareja, Nicodemo y la mujer de Samaria. Otra vez un contraste, una de ellas en Samaria, el otro en Judea. Y los dos responden de formas diferentes a un diálogo con Jesús. Los primeros dos son milagros, los siguientes dos son diálogos. Y en medio de esos 4 relatos tenemos una referencia al Espíritu Santo, sin paralelo. En Juan capítulo 3 se dice que Dios ha dado todo en las manos de su Hijo y que Jesús va a dar el Espíritu sin medida, de forma abundante. Lo que eso significa, me parece a mí, es que el Espíritu es para los hombres, para las mujeres, para gente judía, para gente samaritana, para todos los que quieran aceptar esta agua viva. El Espíritu Santo es para todos. Bien, ahí tenemos el contraste, Caná, el primer milagro de Jesús al tercer día, y luego otra vez el padre que está en Caná y experimenta un milagro a favor de su hijo. Bien, ahí tenemos Nicodemo y la mujer de Samaria. Ahora leamos este versículo, dice: el que acepta su testimonio, el testimonio de Jesús, certifica que Dios es veraz, pues aquel a quien Dios envió pronuncia las palabras de Dios, pues da el Espíritu sin medida. El Padre ama al Hijo y ha puesto todo en sus manos. Suena como el prólogo, la introducción al Evangelio, que Él creó todo y que todo lo que Él ha hecho está en sus manos. Solamente que aquí es una referencia al Espíritu Santo. Se dan cuenta de cómo tenemos a la Trinidad en el Evangelio de Juan de una forma explícita. Referencias al Padre, al Hijo y ahora en el capítulo 3 al Espíritu Santo. Ahora, el rol importante de las mujeres en el Evangelio de Juan me parece a mí que es muy claro. Y Juan culmina el ministerio de Jesús con un diálogo entre Jesús y sus discípulos en el capítulo 16 que tiene unos versículos verdaderamente llamativos. En Juan capítulo 16, Jesús ha tenido una cena, la última cena con los discípulos, ha lavado sus pies, se ha revelado a ellos como el enviado de Dios y les ha dicho que en unas horas Él va a entrar a Jerusalén, va a ser capturado, va a ser castigado y finalmente crucificado. En el capítulo 16 los discípulos responden con miedo, con muchísimo miedo, y le dicen: Señor, no vayas a Jerusalén, no vamos a quedar solos, desamparados, no queremos perderte. Y en ese momento de bastante tensión y desesperación, Jesús decide darle unas palabras de ánimo a sus discípulos. Y la forma de animarlos es decirles que tengan valor, que sean valientes. Y Jesús pudo haber utilizado el ejemplo de cualquier héroe de Israel del Antiguo Testamento para ilustrar la enseñanza de valor. Pudo haber dicho: sean valientes como Josué, que entró a la tierra prometida y a pesar de los enemigos fue valiente. O sean valientes como Abraham. Abraham dejó su tierra y viajó a otra tierra que Dios le había dado en heredad y fue valiente. O sean valientes como Noé, que a pesar de las críticas de sus contemporáneos, él decidió construir el arca, ser obediente a Dios
y se mantuvo fiel a la promesa de Dios. O Jesús pudo haberles dicho, sean valientes como Moisés, que recibió la ley del monte de Sinaí y dio esta revelación al pueblo de Israel. Pero Jesús no escoge a ninguno de estos ejemplos de la historia de Israel. Jesús les dice a los discípulos en este momento crítico, en la noche antes de su pasión, les dice, sean valientes como una mujer. Juan capítulo 16, es lo que Jesús está diciendo. Tomen valor, sean como una mujer que da a luz. No hay ejemplo más claro de valentía que una mujer dando a luz, desde la perspectiva de Jesús. Ahora, Jesús en su humanidad no tuvo la experiencia de dar a luz, porque Él se encarnó como un hombre. ¿De dónde creen ustedes que Jesús sacó la ilustración de valor de una mujer dando a luz? Seguramente María, su madre, le contaba la historia más de una vez. Imagínense en Nazaret, en este pueblo olvidado por la historia en el siglo I, Jesús, un niño, cenando con su madre y con José. Y Jesús le decía de pequeño, mamá, contame la historia cuando yo nací. Y María le decía, bueno, se me apareció un ángel, yo era bien jovencita, tenía mucho miedo, tu papá no sabía qué hacer porque yo quedé embarazada y no nos habíamos casado. Él pensaba que iba a ser castigado porque su reputación iba a ser manchada. Él no sabía si dejarme o quedarse conmigo, él no sabía qué hacer, estaba confundido. Yo tenía mucho miedo, hijo. De ahí se le ocurre al gobernador de estas tierras que tenemos que ir a empadronarnos a Judea. Y yo de 8 meses de embarazo tuve que viajar 90 millas a pie con tu papá para ir a Belén. Estaba cansadísima. ¿Alguna vez ustedes han tratado de caminar 2 cuadras con una mujer embarazada? Es casi imposible. Se cansan, se marean, no pueden avanzar, es casi imposible. Y aquí está María y José, por las situaciones políticas de aquella época, que tuvieron que caminar 90 millas desde Nazaret hasta Belén, y ella embarazada. Y le dice María a Jesús, yo tenía mucho miedo, estaba cansada, muy agobiada. Llegamos a Belén, que es la ciudad de tu papá, pero por la vergüenza de que yo estaba embarazada, nadie nos quería dar posada. Todos nos cerraban la puerta, hasta que encontramos a este hombre que nos dio el establo. Y ahí con los animalitos juntamos un poco de paja y ahí naciste, hijo. Pero cuando te vi, olvidé ese sufrimiento y me llené de gozo. Juan capítulo 16. Y Jesús le dice a los discípulos, sean valientes como una mujer que da a luz. Una mujer que da a luz no es que no sufra. Una mujer que da a luz no es que no sienta dolor. La valentía radica en trascender esas experiencias, porque uno está fundado en la esperanza que está prometida por medio de la palabra de Dios. Al ver la promesa realizada, uno olvida el dolor y el sufrimiento. Y quizá no es que no se sienta, pero el gozo es más grande, que sobrepasa ese dolor. Así que Jesús les dice, sean valientes como una mujer. De cierto digo, que vosotros, sus discípulos, van a llorar y se van a lamentar. Y el mundo se va a alegrar cuando Él ya no esté con ellos. Pero aunque vosotros estéis tristes, recordad que vuestra tristeza se convertirá en gozo. Eso es lo que permite a un cristiano, es lo que permite a una cristiana pasar por situaciones difíciles. La promesa de que la tristeza
se convertirá en gozo en Cristo. Así que Jesús les dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor, no niega la realidad del dolor. Tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Esa es la ilustración. Ahora vean la aplicación de Jesús. También vosotros, los discípulos, ahora tenéis tristeza, ahora estáis preocupados, ahora han caído en la desesperación, ahora no saben qué hacer porque les he dicho que voy a padecer a manos romanas. Pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará ese gozo. Sean valientes como una mujer. Sean valientes como una mujer que da a luz.